Un cordial saludo a todos los amigos. Definitivamente el actual gobierno ha demostrado ya que los temores antes de las elecciones de un eventual triunfo del FMLN que se derivaría en una actitud antisistema y en el cambio radical de nuestro gobierno democrático, republicano y representativo no tenían fundamento. Eso yo lo predije en un programa de Aclarando Conceptos el 6 de marzo del 2009 que salió como siempre en internet y además en la TV abierta y en el cable. Ahora, a casi 4 meses del actual gobierno, se demuestra que los temores eran infundados y que a pesar de la crisis, el actual gobierno está tratando de hacer un buen papel. La sinceridad y buenas intenciones se observan en prácticamente todos los ministros y viceministros y en el presidente y vicepresidente de la República. Otro día hablaré de las autónomas, aunque como adelanto, el director del Seguro Social está demostrando ser una persona honesta y capaz. La crisis heredada es enorme y no podemos solo echarle la culpa a las políticas de desarrollo de gobiernos anteriores, sino a una crisis característica de países subdesarrollados como el nuestro, que han dejado el tercer mundo para caer estrepitosamente y debatirse entre el cuarto y quinto mundo. A esto se le aúna la crisis mundial de alcance planetario que nos pasó por encima y ahora en su resaca, de regreso nos está golpeando con inusitada fuerza. A la par de una desunión y lucha polarizante entre los grupos que se autodefinen como derecha e izquierda sin entrar en definiciones semánticas y para tranquilidad de aquellos que todavía tienen miedo, el poder continúa en manos de la derecha y lo único que tiene la izquierda es parte de la gerencia de ese poder. La confrontación es innecesaria y lo único que podría lograr es que el país se hunda en esta coyuntura que se necesita de todos unidos para salir adelante. Por otro lado, tiene que haber una apertura del actual gobierno, incluso mayor que la demostrada hasta ahora, con un diálogo nacional donde también participe la sociedad civil y no solo los partidos políticos. Debido al frágil equilibrio en que nos encontramos, las condiciones críticas de todo tipo, los problemas acumulados y nuestra condición de país subdesarrollado, con una deuda interna y externa escandalosas y una clasificación de riesgo país en picada, la delincuencia organizada, la polarización y la crisis mundial que no golpea, un gobierno solo, cualquiera que fuera, fracasará en encontrar la solución a la problemática nacional. Solo con la colaboración de todos, desarrollando una visión conjunta y participando activamente y más allá del planteamiento político, podemos elaborar nuestro propio modelo exitoso de desarrollo sostenible, social y económico. Caso contrario, nos hundiremos en la crisis más grande de nuestra historia. En este momento de grandes cambios y crisis galopante, lo que está en juego es nuestra viabilidad en el concierto de las naciones, esto es, nuestra propia existencia. Todos, y en especial los que estamos en una posición privilegiada, tenemos que vivir la vida desviviéndonos por la verdad y el conocimiento, por la libertad y la justicia. Estamos mal porque no hay el suficiente entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, si no hay un entendimiento mínimo o un punto de concordancia, al menos tangencial, nuestro país no tendrá futuro. Ya lo dije en otra ocasión en Aclarando Conceptos. Los animales de la selva en tiempo de crisis no se pelean entre ellos. El depredador y el depredado marchan juntos, el león y el venado buscan la misma salida conjuntamente, pero el ser humano aumenta su confrontación cuando la crisis se agudiza. ¿Somos acaso seres racionales o incluso los animales nos aventajan? Hay crisis económica, crisis social, crisis de valores, crisis existencial, crisis política y estamos volviendo inmisericordiamente a repetir la historia, a tropezar de nuevo con la misma piedra. El acercamiento político que se ve, a veces tan solo es aparente. Lo que se pretende es todo lo contrario, dividir al gobierno. La crítica preelectoral masiva contra el candidato Funes se convierte ahora en una crítica a su partido. El ahora presidente Funes deja de ser malo y el malo es el FMLN toma ese papel. Y no es un simple intercambio de papeles, es el fomento de la división entre Funes y sus amigos versus el Frente y sus allegados. Y en esto hay que recalcar una verdad evidente. El presidente Funes y el FMLN deben saber administrar sus diferencias. La unidad nacional tan necesaria tiene que estar relacionada primero con unidad granítica del gobierno, y esto es un axioma general de la naturaleza.
La unidad del núcleo es indispensable antes de pretender unir al entorno. Es una lástima que algunos medios publicitarios fomenten esta división, cuya intención es a todas luces política. Dividimos al gobierno, alineamos al presidente y lo controlamos, y si no lo podemos controlar, lo combatimos más fácil porque estaría debilitado. Sin embargo, el presidente Funes tiene la suficiente capacidad para administrar las contradicciones secundarias e incluso lograr la unidad dentro de la diversidad y además seguir mandando. No obstante lo anterior, ya empieza a haber conciencia en algunos sectores, tanto en la derecha como en la izquierda, de buscar un acercamiento real, de coordinar metas comunes y actuar en consonancia para provecho del país. Para ello hay dos aspectos que es conveniente llevar a cabo, desde ya y con absoluta responsabilidad, y que el gabinete actual, a pesar de sus buenas intenciones, no los ha abordado en lo más mínimo. Primero, el análisis de los actos de corrupción verdaderamente trascendentales del gobierno anterior y deducir responsables y responsabilidades. No basta con ser honesto en la actual administración, es necesario además no permitir, sobre todo, que los grandes corruptos de la anterior administración se salgan con la suya. Dos, el análisis de los impuestos pagados por las grandes empresas monopólicas o oligopólicas y su posible evasión fiscal. Las anteriores autoridades del Ministerio de Hacienda alegaban que no tenían suficientes inspectores fiscales para auditarlas, aunque se había suficientes para revisar, auditar y hasta acosar a las medianas y pequeñas industrias. Y han pasado más de 100 días y el gobierno actual se encuentra consolidado. Se necesita no solo transparencia y honestidad a futuro, sino también el análisis del próximo pasado. Caso contrario, al menos en un buen porcentaje de la sociedad civil, no se vería el cambio prometido y esperado, sino a pesar de las buenas nuevas, la gente pensaría que hay más de lo mismo. Según un artículo del ingeniero Manuel Enrique Heinz, que yo comparto plenamente, publicado en el Diario de Hoy, refiriéndose a una entrevista al licenciado Gerson Martínez, actual ministro de Obras Públicas, menciona textualmente: al final de la entrevista, el ministro miró a las cámaras y dijo que la época de los robos y la corrupción se terminó. Yo le creí, y así lo habrán creído muchos ciudadanos que vieron la entrevista. Le creímos no porque él haya hablado con firmeza sobre el tema, que lo hizo, o porque haya usado palabras que a todos nos gustan, sino que porque el ministro se refirió a los hechos, a las cosas que está ya comenzando a hacer para combatir la corrupción. En este tema, el gobierno está posicionando políticamente en la mente de la ciudadanía como un gobierno que será probo y que está tomando las medidas para hacerlo, en contraposición a un rumor que nadie puede ignorar de que hubo mucha corrupción en el gobierno anterior. El nuevo gobierno no tiene ni qué decirlo, la gente lo piensa, lo habla y lo repite. Y más adelante agrega: pero es una tristeza que con su silencio Arena pareciera estar condonando ante el pueblo las acciones que el pueblo mismo cree que se cometieron en el pasado, en obras públicas y en otras áreas. También se refirió que dar impunidad a potenciales acusados de corrupción en Arena hace mucho daño al país y a Arena, que también agrupa a muchas personas que, como el resto del pueblo, detesta la corrupción. En esto también Arena y el FMLN tienen que unirse, evitando la corrupción en la actual administración y profundizar en los casos de corrupción del próximo pasado. Y para ello, de ambos partidos se necesita voluntad política, lo cual hasta ahora no se ve, o no al menos en la magnitud necesaria. En el próximo programa, si Dios nos lo permite, continuaremos. Muchas gracias.